Y yo salgo Así 8 que, menos 10, ¿ok? Porque tengo otra ponencia. perfecto. No hay problema. Buenísimo, buenísimo. Ya me cacho aquí. Voy a sacar micrófono. Ya, ahora van a quedar los micrófonos inhabilitados, salvo el de los expositores y el mío. Y bueno, lo primero es agradecerle la presencia a todos los asistentes, a todas las asistentes de este conversatorio. Las federaciones territoriales de entidades profesionales universitarias hemos recogido la alarma que representó la convocatoria que hace UNESCO para la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior el año que viene, en mayo, en Barcelona. ¿Y por qué la alarma? Porque en la Argentina existe una memoria, porque en la Argentina existe el Consejo Interuniversitario que puso la alarma arriba de la mesa y pudimos conocer a través de esa exposición que ellos concretamente plantean, y acá está Rodolfo Tecchi para acompañarnos, pero que plantean su oposición a esta forma en que UNESCO hace la convocatoria a la conferencia, donde no pone en primer lugar a la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, sino que arranca pensando en hacer 10 sesiones de webinar con distintos intereses, asumiendo ellos quiénes son los distintos intereses y asumiendo ellos quiénes son los convocados. Esto sí que sorprende y esto es lo que hace que levante la alarma el CIN y las federaciones que hoy estamos acá. Las voy a citar una por una. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Salta, la Federación de Colegios y Consejos de Profesionales Universitarios de Misiones, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias del Chaco, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Santiago del Estero, la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos, AEPUER, y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Mendoza, de la que soy parte y soy secretario. ¿Por qué hacemos este conversatorio? ¿Y por qué esa alarma? Y hoy en la sala de espera, mientras hablábamos con Francisco Pancho Tamaric, Rodolfo Pardo Tecchi, dos personas a las que nos conocemos desde hace muchos años, hablábamos de los momentos fundacionales de la Universidad del año 83. A todos nos tocó participar de ese proceso. Entonces, cada vez que este tipo de cosas pasan, tocan una fibra que a nosotros no nos deja quietos y nos movilizamos justamente por eso. Entonces, en razón de eso es que hoy decidimos convocar a este encuentro, a este conversatorio, pero es la sinergia la que permite esto, porque conocemos a todos estos expositores porque tienen larga trayectoria de una conducta, pero también porque hay capacidades instaladas en distintos lugares. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, con una manifiesta generosidad, puso a disposición todo este equipamiento y todo este formato para que hoy podamos participar tanto en la inscripción como este conversatorio y luego las grabaciones y la emisión de los mails a todos los inscriptos. Así que yo le quiero pedir a los representantes de las federaciones de entidades universitarias de Córdoba, Darío Gómez Pucheta, que nos salude, que nos dé la bienvenida. Bueno, buenas tardes, gracias Diego. Es raro esto, porque por ahí
el apoyo que hace FEPUC es obviamente esto, logística, pero como decías Diego, la participación de la virtualidad nos pone a todos en igualdad de condiciones en cuanto a la condición de anfitriones, digamos. Esto sería imposible si no estuviésemos todos y todas conectados. Bueno, simplemente para nosotros auspiciar, estamos comprometidos con el tratamiento de esta temática que, bueno, muestra una situación de época, ¿no? También de estos avances de mercantilización en diferentes aspectos de la vida, y particularmente en la educación superior, como decías, nos levantan una señal de alerta y de tratar de recuperar la trayectoria y la historia. Y por eso, bueno, para nosotros es un honor, personalmente un gran honor, poder participar de este encuentro, donde vamos a escuchar las palabras de nuestro compañero, amigo Pancho Tamarit, el de Rodolfo, así que bueno, de verdad, les agradezco también a todos y todas que estén aquí conectados. Quiero auspiciar que bueno, podamos seguir trabajando, realizando estos encuentros y ofrecer, por supuesto, nuestra colaboración incondicional para que podamos continuar defendiendo el acceso a la educación pública para todos y todas. Bueno, muchas gracias, Darío. Solo un par de cosas que quería comentar. Sabemos de que esto ha generado una movilización en toda la comunidad universitaria y que hay posiciones y hay entidades que han ido poniendo esa alerta, ya sea en los medios, en una gacetilla, en algún formato. A partir de ahora van a tener abiertos los micrófonos los expositores y yo, para poder recibir, vamos a ir recibiendo las preguntas por el chat, y todo el material que crean conveniente, que podemos compartir y que va a quedar luego grabado en esto que se suba al chat va a quedar grabado y va a quedar grabada las exposiciones. Así que, digamos, todo lo que crean conveniente que se puedan, ya sea por preguntas, por pareceres, por comentarios que quieran hacer, lo pueden hacer por el chat. Luego le vamos a recoger algunas de esas preguntas para concentrarles en una repregunta a los expositores. Pero van a tener unos 20 minutos cada uno de los expositores. Tal cual estaba en el flyer, arrancaríamos con Francisco Pancho Tamaric, que, digamos, muchos de ustedes lo conocen, pero Francisco Tamaric es doctor en física, especializado en neurociencia teórica y experimental, fue decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, director del CONICET y coordinador general de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe. Con ustedes, Pancho. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las palabras, pero sobre todo por esta actividad, que es tan importante, por haber reaccionado al momento histórico que estamos viviendo. Muchas veces nos concentramos en la pandemia, y la pandemia nos alteró la vida y nos asusta, pero atrás de la pandemia también pasan cosas muy importantes. Yo quiero pedirles 2 minutitos más, después extras, para que yo pueda presentarles a algunas personas de mucho prestigio que nos están acompañando acá, que quiero que pongan en valor, ¿no? Recién escuchaban hablar a Ana Lucia Gazola, nuestra querida Ana Lucia. Ustedes la conocen porque en el año 2008 Sí, ella participó con las entidades profesionales de toda América Latina en el debate de la CRES. Y fíjense que eso fue inédito. Después vamos a charlar un poquito, porque Ana Lucia fue rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais, nuestra querida UFMG, fue ministra del Estado de San Paulo, de Educación, trabajó en la Secretaría del CESU, del Estado Federal de Brasil, pero lo más relevante hoy es que, así como yo fui coordinador general en el 2018, Ana Lucia fue la coordinadora general en esa histórica conferencia regional que se hizo en Cartagena de Indias en el año 2008. También está con nosotros Telémaco Talavera,
que para quienes no lo conocen es un compañero nicaragüense. Él fue rector de la Universidad Agraria, fue ministro y es un impulsor, participó activamente también en la CRES 2008 y es un impulsor de los debates educativos junto con Ana Lucia. Ellos coordinan un grupo llamado Kairos, que vienen trabajando por un nuevo contrato social en términos de educación. Y también está Rui Opperman, un querido amigo, que cuando se hizo la CRES, él era rector de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Él fue uno de los 5 rectores que tuvieron la oportunidad de dar una conferencia plenaria en la CRES, muy poquito, sobre 7.000. Y eso fue una forma de reconocer cómo él se había involucrado en los debates. Él fue rector de la Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre. Ustedes saben que es una universidad muy cercana a nosotros, con muchos vínculos históricos. Y hoy yo me atrevo a decir que es una víctima de las persecuciones políticas de Bolsonaro, porque su universidad fue intervenida y fue despojado del rectorado. Así que, como decimos siempre todos los que trabajamos en educación, para nosotros el rector de la Federal de Río Grande do Sul sigue siendo Rui Opperman. Lo otro fue un acto ilegítimo. Así que bueno. Y por último, está con nosotros una querida amiga cordobesa, Estela Miranda. Estela Miranda es la persona que coordinó los equipos académicos de la CRES. Fíjense qué importante. Estela Miranda es doctora en educación, orientada siempre a políticas públicas en educación superior. Y así que a mí me tocaba mucho la parte diplomática y a Estela le tocó principalmente los debates académicos, que ustedes saben que son siempre cargados también de contenidos políticos, como nos gusta en América Latina y el Caribe. Nosotros no miramos la econometría de la educación, sino nosotros miramos el impacto social de la educación. Bueno, así que gasté estos minutitos que espero que me los compensen, porque la verdad es raro ir a una reunión y tener semejante público. Pero yo no me siento intimidado porque ya somos viejos amigos de hace mucho tiempo. Viejos porque, no porque estemos viejos, sino porque hace mucho tiempo que nos conocemos. Pero también les quiero contar a estos amigos que están acá, que del otro lado, este es un hecho inédito, porque en las conferencias regionales está siempre presente la voz de los trabajadores y de los estudiantes. Pero no es común que tengamos la voz de quienes salieron de la universidad y nos representan como hacen ustedes, los ingenieros, los médicos, los kinesiólogos, los filósofos, los agrónomos. Y nosotros necesitamos incorporar esa voz. Por eso en la CRES 2018 los invitamos a que participen, a que nos acompañen, y entendemos la dificultad que significa articular estos sectores. Y nosotros estamos muy gratos con Rodolfo, pero también con toda la comunidad de la educación superior. Estamos muy gratos de que ustedes hayan reaccionado de motus propio ante esta situación que estamos viviendo. Entonces yo voy a poner un poco en contexto qué es lo que está pasando en el mundo para quienes no lo sepan. Pero no quiero dejar de valorar que estemos aquí compartiendo el espacio con los dirigentes de 8 federaciones. O sea, dentro de cada federación hay muchísimas disciplinas colegiadas, que son los que en Argentina tienen el control deontológico de la profesión, ¿no? A veces a quienes gestionan la educación superior les gusta imaginar que el vínculo de la universidad con los egresados son las empresas. Eso a mí me pone muy loco, no me gusta nada. Me parece que es un error profundo. Nosotros tenemos que tener vínculos directos con ustedes, porque ustedes son quienes salieron de nuestras casas, quienes ejercen lo que aprendieron y tienen mucho para contarnos, para retroalimentar ese vínculo con la sociedad. Así que quiero poner en valor lo que esto significa. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no quiero minimizar el hecho de que los docentes o que los rectores o que los estudiantes reaccionen, o los no docentes, pero ellos están inmersos, en algún sentido les está tocando nuestro trabajo, por así decirlo, ¿no? En el caso de ustedes, yo creo que es muy importante que nosotros podamos conseguir posicionar esos millones y millones de egresados de nuestras universidades que están en el campo, en la ciudad, en la montaña, en la planicie, en todos lados. Tenemos socios y aliados en cada uno de los rincones. ¿Y por qué hablo de aliados? Hablo de aliados porque en algún sentido, como pasó ya muchas veces, nos volvemos a sentir vulnerables y atacados por una lógica que no respeta nuestra idiosincrasia.
Puede ser que, como dicen ellos, nosotros somos un poco atrasados, puede ser, estamos fuera de moda, somos necios, no apreciamos lo que ellos nos ofrecen. Pero nosotros tenemos que, puede ser, yo no lo creo, pero nosotros no podemos seguir aceptando que esta visión eurocéntrica que se plasma venga a querer decirnos cómo nosotros tenemos que manejar a la educación superior. La educación superior fue siempre, en sus casi 1000 años de vida, un problema doméstico para los países. Como sigue siendo un problema doméstico, me olvidé de prender el teléfono, así que avísenme cuando esté más o menos por 15 minutos y descuéntenme en esos dos, por favor. Están. ¿A qué me refiero con un problema doméstico? Aquí nadie se mete con la forma en que se organiza la policía del otro país, o la escuela primaria, o la escuela inicial, o cómo se organizan los hospitales. No, nadie, ni siquiera, fíjense, ni siquiera mucho le interesa a los ejércitos de los otros países. Pero con la educación superior están constantemente patrullando lo que hacemos, lo que decimos, diciéndonos que está bien, que está mal. Y esto no es generosidad. Porque si fueran tan generosos se podrían preocupar por el problema de los pueblos originarios, por el problema del ambiente, por la pobreza y la marginación. Se preocupan por la educación porque la educación involucra mucho, mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Esa es la verdad. A partir de la década de 70, la educación superior deja de ser un problema doméstico para las naciones, porque los países centrales empiezan a exigir que abramos las fronteras, así como exigen que dejemos entrar las automotrices, las petroleras, las alimenticias, las farmacéuticas, hacen lo mismo con la educación superior, porque hay muchos países muy prósperos, y hay que decirlo, también muy exitosos en términos de educación, que consideran a la educación superior como un servicio, no como un derecho, ¿no? Y esa es la cultura anglosajona. Es una cultura de una educación superior muy pragmática, que también se nos trata de inculcar, en el cual la universidad debe formar en capacidades y competencias para el trabajo. Nosotros venimos de una tradición, una herencia más alemana, más española, más francesa, en la cual entendemos que la universidad forma seres humanos, forma personas, pero sobre todo forma ciudadanos. Y lo forma en habilidades, pero también lo forma en valores. Y eso es un poco lo que se pone en tensión hoy, como de hecho se puso en tensión en Europa cuando se hizo el Acuerdo de Bolonia. Fueron procesos muy tensos. En el año 95 se crea la Organización Mundial de Comercio. Y a poco de andar, en la ronda de Uruguay, en lo que se llama un GATT, una ronda de acuerdos de servicios, ya los países ricos empiezan a decir, entre las cosas que deben ser reguladas por la Organización Mundial de Comercio, están los servicios educativos. Nos pusieron en el mismo estatus que los seguros, que la internet, que la telefonía, cosas que son bienes transables, no son tangibles, es verdad, pero son transables. Uno puede monetizarlos e intercambiar dinero, uno pone dinero, el otro pone el servicio. En aquel momento, en el año 1998, cuando empieza la pelea, solamente los países de la OCDE, ellos comercializaban 30.000 millones de dólares en servicios educativos universitarios. Hay países que tienen un porcentaje importantísimo de lo que ellos reciben en divisas en el intercambio de servicios educativos. Y cuando la Organización Mundial de Comercio decide lo ponen primero en trabajos técnicos, pero luego el secretariado lo formaliza, dice, vamos a poner a la educación en la lista de los servicios que los países pueden pedir que entren en una negociación. Y nosotros a todo eso lo vimos lo vivimos con gobiernos muy neoliberales en toda la región, y no tuvimos mucha percepción. Pero por suerte, la UNESCO, en aquel momento dirigida por un gran secretario general mayor, Zaragoza, y por un gran brasileño, un hermano latinoamericano que se llama Rodríguez, Marco Antonio Rodríguez Díaz, un gran amigo de la Universidad Latinoamericana y Caribeña. Él, siendo el encargado de educación, él dijo, cuidado con lo que están haciendo, defendamos que la educación superior no es de la OMC, la educación superior tiene que seguir siendo de la UNESCO.
Y fue fabuloso, porque ahí surgió la idea de las CRES. Se hicieron CRES en 4 regiones de la UNESCO, y en el año 98 se va a hacer el Congreso Mundial que va a reivindicar para la UNESCO a la educación superior como un derecho. En el año 2008, América Latina hace la CRES en Cartagena de Indias. Ana Lucia era la presidenta, la coordinadora general. Aparte ella era directora, me olvidé decirlo, ella era la directora del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe. Y hizo un trabajo magnífico, porque esa CRES va a darle fuerza a la idea de que la UNESCO tiene que preservar a la educación superior como un bien social, un derecho humano y una responsabilidad de los Estados. Fíjense que todo lo que estoy diciendo es sobreentendido para todos ustedes, como para mí. Nadie dudaría en Mendoza, en Jujuy, en Córdoba, en Rosario, que cuando hablamos de educación superior estamos hablando de un derecho. Pero cuidado, esa concepción es extremadamente frágil. Cuando los países, por equivocación o por vocación, porque tienen gobiernos neoliberales, entran en esa lógica de darle a la Organización Mundial de Comercio el derecho a regir la educación superior, créanme que no se sale nunca más. No se sale más. Uno no puede retirarse de un pacto sin irse de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, es extremadamente costoso. Tenemos algunos ejemplos en América Latina. Jamaica fue el primer país que entró en esa lógica, y cuando quiso ir a financiar después sus universidades públicas, la Organización Mundial le dijo, no, usted, si usted está acá adentro, usted no puede privilegiar a una universidad pública sobre una privada. Porque el sujeto de derecho no es usted, el sujeto de derecho es el alumno. Y si el alumno quiere ir a la privada, y usted quiere financiar a los alumnos que van a la pública, usted va a estar obligado a financiar con gasto del Estado a los que van a la privada. Porque la Organización Mundial de Comercio establece que la lealtad a los pactos que ella coordina significa que uno tiene que tratar igual a todos los actores del sector. La lógica hasta entonces era que uno tenía que tratar igual a todos los otros, a los externos los tenía que tratar igual. Pero ahora en la Organización Mundial de Comercio hay que darle el mismo beneficio a alguien de afuera, lo que se llama el trato nacional, ¿no? Yo le tengo que dar a un extranjero que firmó un acuerdo conmigo el mismo trato que le doy al mejor de los locales. Esto fue lo que pasó en Chile e impidió que Bachelet pudiera resolver muy rápidamente el problema. ¿Por qué? Porque las empresas privadas van a la Corte Suprema y le dicen, no financie la educación pública. Si usted financia la educación pública, siendo que la educación pública es el 14% de la matrícula en Chile, va a tener que darle un subsidio del 84% para el sector privado, porque usted dijo que esto era algo que entraba en la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, después hubo otras historias. Está Ana Lucia presente acá y pasó en Brasil, y Rui, ¿no? En Brasil, en el año 95, se cambia la ley de educación superior, fíjense, en el mismo año que estamos nosotros, y se hace un pequeño cambio y se permite que haya empresas como propietarias de universidades. Y bueno, hoy tenemos una universidad que tiene 2 millones de estudiantes y que se mueve con la lógica de la industria farmacéutica o de la industria automotriz, que ha ido comprando universidades y llegó a tener 2 millones de estudiantes en línea. Entonces, a veces uno cambia un trecho pequeño en la ley, o a veces uno firma un acuerdo sin darse cuenta y las consecuencias son drásticas. Le pasó a Perú. Perú en el año 2017 firma un acuerdo en el cual dice, sin darse cuenta, que los títulos los va a reconocer solo con los países de ese acuerdo. Un acuerdo que no involucraba a ningún país de América Latina, sino de Oceanía. ¿Qué pasó? Bueno, que se le tuvo que quitar el registro de trabajo a los profesionales de Argentina y de Brasil y de Bolivia que estaban trabajando. Bueno, por suerte costó muchísimo que Perú, que nunca pensó que eso iba a pasar, pudiera arreglar este problema, porque después la Organización Mundial de Comercio decía, no, usted está obligado a cumplir lo que firmó en ese acuerdo, y me hizo a mí refrendar como garante de este acuerdo. Esa es la situación, y la situación hoy es que nos encontramos, ahora Rodolfo va a hablar Rodolfo va a hablar de la situación de hoy y de la posición de Argentina, que ha sido realmente muy importante para la región,
La situación hoy nos encuentra en pospandemia. Eso, claro, nos genera conflictos, nos genera, estamos con la atención puesta en la salud pública, en la crisis económica, en la crisis social y también en las crisis políticas que esto ha generado, ¿no? La- la inestabilidad que se produce en algunos países democráticos, desde afuera y desde adentro, es fácilmente perceptible, se aprovecha del disgusto de nuestras sociedades, se promueve un, se promueve un maltrato a la ciencia como una herramienta, como si todo fuera problema de los científicos y de la ciencia. Y en esta situación, para nuestra sorpresa, UNESCO convoca a la tercera conferencia regional de educación superior, porque tengo que decirles que así, después de la CRES 1996, vino la primera conferencia, después de la CRES 2008, vino la Conferencia Mundial 2009. Y esa conferencia, está Telémaco acá presente, y está Ana Lucia también, fue muy importante, porque casi, como decimos acá, casi nos duermen, como decimos acá, en Córdoba, porque mientras estaban todos hablando, los países poderosos se juntaron y dijeron, vamos a aprobar este documento y no vamos a hacerle tanto caso a estos latinoamericanos que siempre vienen y nos arman bochinche acá en estas conferencias mundiales. Y fue la posición de dos ministros, uno brasileño y uno argentino, el brasileño Haddad, el argentino Tedesco, a quien yo siempre voy a admirar muchísimo, falleció lamentablemente, hoy no puede acompañarnos. Haddad hoy es un político de nivel presidencial en Brasil, fue candidato a presidente. Ellos dos fueron la voz de América Latina para parar ese atropello. Pero ese atropello también se paró en los pasillos, se paró entrando a la oficina del secretario general diciéndole no nos tome el pelo porque nos vamos a retirar. Hubo una posición de fuerza de América Latina, de valentía y de coordinación con otros países del mundo. Porque esto no nos afecta solo a los latinoamericanos. Esto afecta a Asia, afecta a África, afecta a Europa del Este, pero también en los países prósperos afecta a muchas personas que piensan como nosotros, que también entienden que el mundo este no es posible, que no podemos vivir en un mundo unipolar, donde hay un patrullamiento tipo gendarme de un país sobre los otros, donde los ejércitos se usan para imponer mercados, y mucho menos que estando nosotros en la posición tan retrasada que estamos, en momentos en que la tecnología, la ciencia están cambiando el perfil productivo del mundo, mucho menos que vengan a querer sacarnos a la investigación científica y tecnológica, la innovación, pero sobre todo la educación, como un instrumento que nosotros podamos usar para salir de esta situación. Lejos de ayudarnos, nos ven mal y siguen insistiendo en maltratarnos. Dicen que no somos buenos haciendo educación, que tenemos que abrir eso es lo que ellos quieren, que abramos y que digamos, entren a las universidades de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, instálense, cobren lo que tienen que cobrar, lleven los dividendos porque están prestando un servicio, ¿no? Y también, entren a los laboratorios de investigación, y no lo hagan ustedes, los latinoamericanos hagan música, literatura, danza, eso, ¿no? Esa visión, que claro que lo hacemos mejor que ellos eso, pero nosotros también podemos hacer ciencia, tecnología y formar buenos recursos humanos, porque tenemos una vieja tradición al respecto. Es un problema de soberanía, pero también es un problema de dignidad. Yo estoy cansado de que nos maltraten, y esto no viene desde los 90, esto viene desde hace siglos, desde hace siglos. Y si yo me canso, me imagino el sufrimiento que deben sentir los compañeros y compañeras que viven en las tribus originarias de nuestro país, y los afrodescendientes que vinieron acá a la fuerza, y los campesinos que viven, ¿no? Y la universidad no puede no tener en agenda esas problemáticas, porque si no, pues seguimos siendo esa universidad eurocéntrica que replica como que lo bueno es hacer lo que se dice que es bueno en las agendas que se fijan en los países prósperos. Claro, si ustedes fuesen físicos teóricos como yo, tuvieran la suerte o la desgracia, no sé, quizá, bueno, la agenda de la cosmología es la agenda del mundo, pero la agenda de la pobreza no es la misma en Berlín o en Madrid que en Lima, en Córdoba, en Manaus, ¿no? La agenda de la marginación, la agenda de la discriminación, la agenda de la gobernabilidad.
Nuestras democracias están sufriendo, están crujiendo, porque no pueden dar cuenta de estas tensiones. Y nuestras universidades se ocupan de poner en la agenda esa problemática. No mucho, no mucho. Entonces, ahora el UNESCO, para mí en un acto irresponsable, lo digo con respeto, voy a ser más fuerte, dice que nos van a venir a enseñar ellos, desde Europa, qué es lo bueno para América Latina y el Caribe. Esto ya lo vivimos cuando hablamos de educación y la OCDE nos dice cuáles son los indicadores que tenemos que medir. Y si no los medimos, nos matan por los medios, los diarios, por todos lados, ¿no? Lo único que es bueno es lo que ellos pergeñan. Ahora nosotros no podemos, como América Latina, hacer nuestros propios indicadores de aprendizaje de la matemática, de la lengua. Y las universidades pueden ser ese canal para articular todo ese proceso. Yo ya me fui muchísimo de mi tiempo, más que el que les robé, así que lo voy a dejar para que Rodolfo, que fue un actor central en la que les voy a contar lo último. El año 2015 yo fui como rector de la Universidad Nacional de Córdoba a San Miguel en México, a defender que eligieran a Córdoba. Había otros países que tenían tanto derecho como nosotros y querían llevarse la CRES. Me acuerdo de México, me acuerdo de Lima, de Perú, perdón, porque en ese año de la CRES en Lima se hizo la reunión de presidentes de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces los peruanos y los mexicanos querían eso. Y ahí yo fui con Rodolfo Tequi y con Blanco de Cruch, y me dieron fueron quienes me presentaron a la Universidad de Córdoba, así que los cordobeses estamos siempre agradecidos, porque si no hubiera sido por ese apoyo que él entonces llevó como SIN, quizás Córdoba no hubiera tenido la oportunidad de organizar la CRES. Y hoy Rodolfo, siendo presidente, una vez más responde con esa grandeza que tiene Rodolfo de ocuparse de los problemas en todas las escalas, desde Jujuy, el NOA, Argentina, el Cono Sur, América del Sur, todo. Rodolfo es de esos rectores que están todo el tiempo viendo todos los problemas. Y antes de irme quiero saludar a un amigo que entró, seguramente me olvido mucho, que es Marcelo Ruiz, con quien fuimos rectores juntos. Hicimos muchas cosas juntos, Córdoba y Río Cuarto. Así que te mando un abrazo y me despido. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Un gusto escucharte y así con tan cotidiana relatos ilustraste por qué llegamos hasta acá, digamos, ¿no? Y eso es de que todos sepamos y todo lo que estamos acá, todos y todas. Quería, ahí veo a Inés Olosquiegue de FACAG, a Madu Siede y Pancho Alegre de APUER, Ana María Delgado de FEPUCH, Cecilia Jiménez de la FUA, Manuel Cáceres de FADIE, Federico Vita de la Universidad de ADUNLU, Beto Muñoz de la Federación Argentina de Psicólogos, Laura Barbieri de FAGRAM. Digo, hay varias otras federaciones que no son territoriales, pero que son disciplinarias y que también están formando parte de esta organización y de esta convocatoria. Rodolfo Tequi, además de ser biólogo con orientación en ecología regional y manejo de áreas naturales protegidas, es profesor de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Universidad Nacional de San Martín. Ha sido entre el 2003 y el 2011 integrante del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Integró también la Comisión de Acreditación del Programa de Incentivo de los Docentes e Investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias, y entre el 2011 y el 2014 fue ministro de Educación de la provincia de Jujuy. Es rector de la Universidad Nacional de Jujuy desde 2014, que tenía unos dos o tres sedes reales en la provincia, y hoy tiene, para el orgullo de los jujeños, que yo soy un jujeño que está en Mendoza, unas 10 sedes, y ese impulso tiene que ver con su mirada de federalizar la universidad también en Jujuy. Así que actualmente presidente del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, cargo que ocupa por segunda vez, y con ustedes dejo a Rodolfo Tequi y agradezco tu presencia. Muchas gracias, Diego.
un saludo a todas y todos los que están presentes acá, muchos y muchas de ellas viejos amigos de hace muchos años, antiguas amigas, así que bueno, un saludo a todas y todos. Creo que lo que decía Pancho, la verdad que da una idea clara de qué es lo que pensamos, digamos, en el marco. Tanto Pancho Tamarí como yo somos producto de la Universidad Pública Argentina, una universidad que es heredera de momentos como la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, reforma universitaria que en realidad era impulsada por jóvenes estudiantes, mujeres y hombres, bastante invisibilizadas las mujeres, pero las mujeres tuvieron una participación protagónica y activa en la reforma del 18, casi diría que fueron las primeras promotoras de las revueltas universitarias, que básicamente lo que pensaban era en una sociedad distinta, que había que construir una sociedad distinta, y lo que pensaban era que entonces la universidad tenía que estar de acuerdo con esa sociedad distinta que querían construir. Pensaban en una sociedad latinoamericana, y bueno, y la universidad, obviamente, particularmente la Universidad de Córdoba, era precisamente una institución profundamente anquilosada, profundamente antigua, anclada en la antigüedad, en el retraso, y la verdad que ellos, esos estudiantes y esas estudiantes, produjeron cambios importantes que dieron origen a lo que hoy es la universidad pública, gratuita y cogobernada de la Argentina. La gratuidad la adquirió más tarde, digamos, cuando otros movimientos populares gobernaron la Argentina allá por la década del 40 y el 50, digamos. Ahí se logró la gratuidad. Básicamente lo que se logró fue la anulación de los aranceles universitarios, y por lo tanto el Estado pasó a hacerse cargo del sostenimiento económico de la universidad pública en Argentina. Nosotros, obviamente, como todo el movimiento latinoamericano, universitario latinoamericano, sostenemos, la inmensa mayoría, obviamente sostenemos esos principios que vienen ya siendo consolidados y avalados por la mayoría desde las primeras conferencias regionales a fines de los 90, ratificado en el 2008, ratificado en el 2018, de que, bueno, que la educación superior para nosotros es un bien común social, un bien social, y obviamente el acceso a la educación superior los estados lo tienen que garantizar para todas y para todos. Eso también tuvo en la última conferencia mundial que se realizó en París, donde también había un documento final y participaba activamente la comunidad universitaria de todo el mundo. También tuvo un reflejo en esa conferencia mundial ese principio de pensar la educación superior como un bien social. De todas maneras, eso no saldó ni ha saldado el debate, y más diría que el debate y la discusión, los intereses en juego en el campo de la educación superior, porque hay intereses muy fuertes que siguen sosteniendo que la educación superior, como decía Pancho Tamarí, siguen sosteniendo que la educación superior tiene que ser a toda costa una mercancía, digamos, un bien transable, no un derecho, y esos sectores que tienen ese interés y que lo defienden a rajatabla, obviamente también son poderosos y siguen operando en los ámbitos y espacios de la educación superior muy fuertemente. Estos dos principios, digamos, de que sea un bien transable o sea un bien social y por lo tanto un derecho de las personas, el acceso a la educación superior, que los estados tienen que garantizar, también tiene de alguna manera tiene otra lectura, digamos, de qué es para nosotros la educación superior y qué es para los que creen que es una mercadería, una mercancía que se transa. Para nosotros la educación superior es una manera de formar
personas para su desempeño en la sociedad, su desempeño tratando siempre en lo posible de construir una sociedad más justa, más equilibrada, más equitativa. Por supuesto, consecuentemente también para un buen desempeño laboral. Pero nosotros no pensamos la universidad como, antes que nada, una formadora de mano de obra. Nosotros no pensamos que la universidad forma más que nada para el trabajo. La universidad para nosotros forma para el desempeño en la sociedad, para el desempeño de las personas en sus múltiples dimensiones. Por supuesto la laboral, pero la social, la económica, la familiar. En fin, nosotros formamos en distintas disciplinas, pero formamos personas para ese desempeño en la sociedad y por supuesto también para que el desempeño laboral de esas personas, el desempeño en los campos y espacios laborales sea lo más exitoso posible, por supuesto que lo hacemos. Ahora, los sectores que creen que la educación superior es un bien transable, creen que el principal objetivo de la educación superior tiene que ser formar mano de obra. No, incluso en muchos casos ni siquiera piensan en que están formando líderes, están formando mano de obra para que sea dirigida, mano de obra muy especializada, por supuesto, para que sea dirigida por otros líderes, mano de obra o gente para que en su desempeño laboral no importa cómo se desempeñe, no importa cómo va a usar todo ese bagaje de conocimientos que adquiere en la universidad, ¿no? Tenemos ese ejemplo no muy lejano de la crisis financiera del 2008, las famosas hipotecas, todo generado por el lucro absolutamente desmedido de ganancias de niveles gerenciales de la banca internacional, la mayoría de ellos formados en los mejores programas de negocios de las mejores universidades del mundo, hasta ese momento, digamos. Hasta ese momento creíamos que eran las mejores universidades y ahí empezamos a tener una visión crítica de qué quería decir mejores universidades o los mejores centros de formación en negocios en el mundo. Porque si formaban esa gente que era capaz de someter a las máximas penurias a millones de ciudadanos en todo el mundo, con tal de tener mayores ganancias ellos, con tal de tener a fin de año un bono absolutamente desmedido en sus ganancias, obviamente uno empieza a pensar, y lo han pensado las propias escuelas de negocios, como la Escuela de Negocios de Harvard, tuvo que reflexionar acerca de qué clase de profesionales, qué clase de personas se estaban formando, que eran capaces de usar los mejores conocimientos que se le habían dado para llevar a millones de personas a situaciones increíbles, situaciones de desesperación económica en sus vidas. Y eso nos hizo, no solo nos hace reflexionar a todos, pero las propias escuelas de negocio no tuvieron otra cosa que reflexionar sobre ese tema porque se les vino encima, digamos, qué clase de gente estaban formando, de qué hablábamos cuando hablábamos de las mejores y excelentes escuelas de negocios del mundo. La verdad que era una situación realmente increíble. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, estas tensiones entre aquellos que quieren cooptar totalmente o la mayor parte de la educación superior para que siga siendo un bien transable, aquellos que piensan que los conglomerados empresariales tienen que incluso hacerse cargo de la formación de las personas que puedan trabajar en esos conglomerados. Prácticamente esta idea de que quizás la educación superior debería ser incluso organizada por los propios conglomerados empresariales para formar la gente que cada conglomerado quiere formar para poder desempeñarse a través de distintas plataformas, sobre todo ahora que entramos en estos espacios virtuales y a distancia, realmente pensando que
que cada empresa, cada gran empresa mundial multinacional puede formar a sus propios profesionales o exigirle a las personas que quieran desempeñarse en esos espacios de trabajo, tener formación, la formación que ellos exijan y que además ellos también pueden impartir directamente o a través de universidades o instituciones de educación superior propias o asociadas a ellos. Dejo en claro que no estoy hablando de lo que es las universidades privadas, digamos, nosotros en el mundo, en Latinoamérica tenemos universidades públicas y universidades privadas, no estoy hablando en este caso de ese tipo de universidades privadas que obviamente se organizan sus actividades, son desde la sociedad y pueden obviamente tener que recibir recursos para poder financiar sus actividades. No estoy hablando de eso, estoy hablando de otro tipo que viene apareciendo en el mundo, de otro tipo de instituciones de educación superior que obviamente con un marketing muy importante están invadiendo los espacios de la educación superior, mostrando justamente con ese concepto de que forman mano de obra excelente, mano de obra de excelencia, mano de obra muy especializada, que aseguran el éxito profesional en la vida, y que, bueno, que eso es lo que piensan ellos, digamos, el concepto que tienen ellos, absolutamente diferente al concepto que tenemos nosotros de la universidad, digamos, de la universidad, la formación universitaria, la vida en las instituciones de educación superior, que tiene que ver con la formación, no quiero decir la palabra de ciudadanos y ciudadanas, que podría decir esa palabra, pero básicamente personas capaces de desempeñarse en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, de forma realmente altruista y de buena manera, tratando de llevar los conocimientos para el progreso de sus comunidades, de las sociedades, y obviamente jamás utilizando esos conocimientos para objetivos que no tengan que ver con promover el bienestar en nuestras sociedades. Y esto se está viendo, estos espacios y estas tensiones se están viendo. Estamos ante una conferencia mundial que va a ser con un formato distinto a lo habitual. Lo habitual era que las conferencias mundiales fueran la caja de resonancia final de las conferencias regionales. Más de 5.000 miembros de la comunidad universitaria latinoamericana participaron en el 2018 en la conferencia de Córdoba. Todos esperábamos que después de las conferencias regionales vuelva a haber una conferencia mundial que sea la caja de resonancia de estas conferencias regionales, que haya un documento final, que avance sobre los documentos de conferencias anteriores, pero bueno, esta vez nos encontramos con un formato distinto, no va a haber un documento final, no van a participar las comunidades universitarias de las distintas regiones del mundo, van a participar básicamente los gobiernos y algunas personalidades destacadas, unas 1.500 personas en la conferencia mundial, es un número para quienes han participado en otros eventos regionales y mundiales de la educación superior, obviamente es un número muy limitado de personas. La participación durante la conferencia no va a poder ser una participación activa, va a haber que llegar con propuestas y documentos antes de la conferencia, seguramente no va a haber mucho debate, y seguramente también va a ser un campo propicio para que, bueno, que se verifiquen también seguramente en esta conferencia mundial, que además no se hace en París, en la sede de UNESCO, sino que se hace en Barcelona, para que en esta conferencia también aparezcan y se expresen estas tensiones que hay en la educación superior, que también son tensiones que vienen apareciendo a medida que vamos entrando muy lentamente en lo que podríamos llamar la pospandemia, y donde las tecnologías de la información y la comunicación obviamente han permeado la educación superior, porque en muchos casos ofrecen importantes ventajas. Nosotros sabemos que la presencialidad
sigue siendo un factor que no se puede reemplazar, pero que sí se puede mejorar y sí se puede complementar con la educación, con actividades virtuales y a distancia, pero bueno, también hay quienes piensan que ese uso de las tecnologías y ese uso de la educación a distancia también puede ser un espacio propicio para la competencia, sobre todo para quienes, como les decía antes, piensan que la educación superior tiene que ser a toda costa una mercancía, un bien transable, y que, como en muchos espacios territoriales de nuestro planeta, ya existe, digamos, realmente el acceso a la educación superior es un punto de inflexión para las familias. Hay muchas familias en muchos lugares del mundo donde el acceso de un miembro de esa familia a la educación superior puede ser la diferencia entre la noche y el día, puede ser la diferencia entre la prosperidad para la familia o la no prosperidad, digamos. Eso todavía existe, digamos, y bueno, nosotros en ese sentido somos firmes defensores de la educación pública, tenemos debates históricamente en Latinoamérica muy importantes con los organismos multilaterales de crédito, que en muchos casos tienen áreas que han trabajado la educación y particularmente la educación superior con un sentido de mercancía absolutamente, con un sentido comercial absolutamente, para que la educación superior sea solo para algunos elegidos, para algunos miembros de la sociedad, que obviamente puedan llegar. Por eso nosotros hicimos una crítica, obviamente, cuando el Instituto de UNESCO, que se supone que es para América Latina y el Caribe, recurrió a instituciones con las cuales no tenemos, el movimiento universitario latinoamericano no tiene históricamente la mejor relación por estos motivos de los conceptos distintos que tenemos en contra, o a diferencia de la nomenclatura que se dedica a los temas educativos en estos organismos multilaterales de crédito. Pero bueno, nosotros pensamos, mantenemos, digamos, nuestro espíritu de confrontación, si hay que confrontar en estos espacios y defender nuestro concepto de educación superior, el concepto que la mayoría de la comunidad latinoamericana forjó a fines de los 90 y que mantuvo en pie en estas décadas que llevamos de este siglo, y por sobre todas las cosas nosotros vamos a defender siempre que la educación superior es un espacio al cual todas y todos los ciudadanos tienen derecho a acceder, a todos obviamente los niveles educativos, pero también a la educación superior, y que los estados tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios, y las propias instituciones de educación superior también lo tenemos que hacer, para que ese derecho a acceder a la educación superior lo podamos seguir garantizando. Hasta ahí las ideas que quería compartir con ustedes, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Mirá, justo, son ustedes unos expositores geniales, porque clavan 20 minutos sin ningún drama. Muchas gracias, Rodolfo. No es casualidad, Pancho, lo tenemos muy ensayado tienen con Pancho. ensayado con el Pancho, sí, demasiado. Está muy bueno eso. Bueno, la verdad que muy ilustrativo y complementaria las miradas, y de hecho nos pone en una circunstancia de hacernos cargo de esto, que graduados y graduadas de las universidades, que no participamos de esa vida por ahí endogámica que tiene la universidad, sino de la profesión en sí, en la calle, cuando nos toca trabajar. Desde ese lugar, tener esa alarma, a nosotros nos llena de emoción saber que está la FUA, que está la Unión de de Educadores Provinciales de Córdoba, Porcetera, CONADO Histórica, la Asociación Gremial Docente Río Cuarto, rectores, FADIE, como dije antes, FACAF, FAGRAM, FEPRA, Enfermería, FEPUT, FECOPROMI, AEPUER, bueno, y todos los estudiantes de la Federación Universitaria de Córdoba, de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Realmente es muy importante el nivel de participación, y que a esta altura del año, digamos, tengamos esta preocupación nos parece más que auspicioso.
Voy a, justamente nos acompaña, hablando de alumnos y alumnas, nos acompaña Cecilia Jiménez de la Universidad Nacional de Jujuy, Universitaria Argentina, estudiante de ingeniería. Le voy a pedir que nos salude y nos plantee cuál es el debate que ellos tienen actualmente en la fuga. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por la invitación en el nombre de la Federación. Es una responsabilidad muy grande que me asignan mis compañeros, pero también transmitirle que es un placer estar aquí pensando, reflexionando con todos ustedes. No es la primera vez, hace tiempo que venimos haciendo este ejercicio articulado de encontrarnos, incluso en la virtualidad, quizás en la virtualidad un poco más con frecuencia, porque nos ha, a pesar, sí, esta pandemia nos ha acercado en este sentido, ¿no? Nos ha alejado por ahí en lo físico, pero acercado en la virtualidad, así que estamos muy, muy contentos de participar, y en este sentido quería traer a reflexión, primero agradecerles por estar atentos a todo lo que está sucediendo, a invitarnos a reflexionar. Este ejercicio también de reflexionar y estar atentos, atentas, lo venimos haciendo hace un par de años también, porque la educación pública siempre está como, tenemos que estar atentos porque siempre está la sombra ahí del neoliberalismo, que quiere volver a plantear esas ideas sectarias que, bueno, ya las conocemos, hace poquito nomás, hace 2 años que venimos peleando contra eso. Entonces estamos articulados, estamos organizados, con la Federación Universitaria también hacemos este ejercicio de encontrarnos y pensar y defender la universidad pública. Y yo me acordaba en uno de los congresos que una investigación universitaria, un investigador universitario decía que está estudiado que 1 año de universidad le cambia la perspectiva de vida a cualquier persona. Venimos con este problema que acarreamos de hace años, de la permanencia, del egreso, que es algo que nos sigue preocupando, que buscamos las herramientas que proponemos desde la FUEMOS. Tenemos una propuesta de un proyecto de ley de becas nacionales para poder paliar con esta problemática que acarreamos desde hace años, pero esto, ¿no? Lo importante de que si 1 año del paso por la universidad de una persona te puede cambiar la perspectiva de vida, lo que significa poder egresar para una persona, y no solamente para una persona, sino para su familia, que como es mi caso y el de muchos, por lo menos en Jujuy, somos una gran cantidad de primeras generaciones que estamos en la universidad, lo que significa ese compromiso familiar, porque cuando uno egresa, el logro no es solamente del egresado o egresada, sino también de toda la familia, y de todos los que acompañan y sostienen. Así que bueno, pensaba en eso, lo importante que es, y por eso hay que estar atentos, y me acordaba también de una frase que surgió cuando recién empezábamos con la pandemia y las restricciones. No sé si se acuerdan que había una frase que decía, me cuida el Estado y no el mercado. Bueno, eso se puede aplicar tranquilamente para esta charla también, porque es así, nos cuida el Estado, no el mercado, y es a ese Estado al que nosotros le demandamos como federación todas estas preocupaciones. Y además quería resaltar, para no robarles más minutos, porque ya los otros son muy puntuales, entonces voy a tratar tratar de decir todo lo que pensábamos con mis compañeros, y quería resaltar la declaración que salió hace unos días, 2 días, del Ministerio de Educación, la SPU y el SIN, en donde plantean algunos puntos, reflexionando también sobre la pospandemia y cómo situamos al sistema universitario en este nuevo contexto, ¿no? Todas las reformas que hay que hacer. Y eso habla también de la escucha de quienes nos representan en esas instituciones, de las problemáticas incluso de los estudiantes, de los egresados, egresadas, porque plantea eso, una reforma también en la coyuntura, digamos, todo lo que puso en la superficie la pandemia, las desigualdades que ya estaban y que se volvieron a resaltar, digamos,
y cómo abordamos esas problemáticas. Así que me pareció genial que si bien ya lo sabíamos que esas preocupaciones estaban, pero que lo pongan en un papel y que se haga una declaración con esos puntos claritos, creo que son 5 o 6 puntos claritos, me pareció genial, y estamos invitados también a plantear y a colaborar, digamos, en esas reformas que espero que en el corto plazo se puedan abordar. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, y por supuesto cuentan con toda la federación y con todos los compañeros, compañeras y compañeros para pensar juntos. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Cecilia. Un gusto presentar una jujeña así y una compañera que da pelea en estos ámbitos. Ahí en la universidad arrancamos también, así que para mí es un orgullo escucharte. De la Federación Argentina de Enfermería, Sonia Gómez, también agradecemos mucho su presencia. Vamos a pedirle al ingeniero Federico Alberto Vita, que es de la CONADU Histórica, que nos acompañe con su comentario y con la posición de la entidad. Bueno, muchísimas gracias. En principio, bueno, como lo dije también por el chat, celebro este espacio que nos permite no solo expresarnos, sino también pensar qué es lo que le está sucediendo a este mundo, ¿no? Porque como recién dijo la compañera Cecilia, salimos de una pandemia donde el Estado jugó un rol protagónico, parece que ya nos olvidamos rápidamente de eso y volvemos nuevamente al Estado neoliberal, ¿no? Entonces, creo que este espacio nos pone de nuevo de cara a una situación que no se borró de nuestra memoria, ni se borró de nuestra sociedad, ni de nuestro gobierno, sino que parece que vuelve como afirmada, ¿no? O reafirmándose. Siempre recuerdo mi militancia estudiantil también, y escuchándola a Cecilia me vino a la cabeza esto de nosotros siempre estuvimos debatiendo en torno a que el profesional que formaba la universidad pública tenía que ser un profesional, o era nuestro deseo, creo que es algo que todavía debería estar en debate, ¿no? Pensándose, un profesional comprometido con el medio en el cual se va a desarrollar profesionalmente, un profesional que sea un agente de cambio, un profesional que cumple un rol en la sociedad que no es menor, digamos, porque termina siendo un referente en el lugar donde le toque desempeñar su profesión. Y eso no te lo da una universidad privada, no te lo da una universidad cuyos lineamientos están elegidos por entidades bancarias, y ese profesional no te lo da un modelo neoliberal. Creo que ahí es donde nosotros debemos poner el ojo, donde debemos poner el acento y bregar porque este perfil de egresado sea el predominante, ¿no? Siempre recuerdo, en un momento de la charla se habló también del arancelamiento y de la universidad pública. Recuerdo cuando tomamos la universidad en el año 95 porque nos ofrecían ventiladores de techo a partir de un pequeño arancel que debíamos abonar y tener mayor confort en las aulas, ¿no? Hoy, 20 años después de eso, seguimos con las mismas aulas, y ese es el problema también que tiene la universidad pública, ¿no? Donde creo que hay que poner el ojo y hay que poner el presupuesto para que esos profesionales de calidad, que está, a pesar de todas las cuestiones, sigue ofreciendo y formando la universidad pública, tengan aún mayores posibilidades
de desarrollo. Y el otro punto que quería poner de relevo es el tema del ascenso social, ¿no? Casualmente yo también soy primera generación dentro de mi familia bueno, en este caso profesional, soy profesional, pero soy docente en la universidad. Y bueno, creo que también es muy importante porque el ascenso social en la sociedad, con una universidad arancelada, con una universidad privada, con una universidad orientada simplemente a formar muy pocos profesionales de un determinado rubro, no contribuye a un desarrollo social equitativo, igualitario y para todos y todas. En otro orden de cosas, quería también poner de manifiesto que una universidad dirigida, delineada por intereses, digamos, de los poderes económicos, en este caso, y del Santander, han elegido el Santander porque debe ser uno de los peores, van a terminar impulsando solamente algunos sectores de la educación o de las profesiones, solamente las que les interesen a estos grupos concentrados, donde bien sabemos que estos ataques a los organismos públicos, me refiero también por mi profesión a lo que ha sufrido el INTA, cuestiones similares, donde si vos no tenés un proyecto con una empresa que le interese a alguien que genere un ingreso a la institución, tu proyecto no es aprobado. Entonces, los condicionamientos, si bien actualmente existen, y los hay, creo que se van a incrementar y van a ser mucho mayores, ¿no? Así que, bueno, esperemos poder tener a partir de estas acciones un documento al cual podamos firmar todos y acompañar con nuestra firma, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. No sé si estoy bien con el tiempo, ¿no? Pero era un poco más o menos lo que había Sí, pensado sí, para la charla de hoy. estamos perfectos. Muchas gracias. Bueno, sí, está perfecto. Bueno, la idea de que planteas que sos primera generación, Cecilia le pasó lo mismo, yo debo decir en lo personal también, y ahí en el pueblo donde me crié fui el primer universitario, así que les puedo asegurar que el nivel de responsabilidad que eso te carga es muy grande, pero cuando te formaste en esa universidad que te plantea esta cuestión de que a vos es a quien más se te dio en la sociedad. Y me lo dijo una viejita que era casi analfabeta, entonces no me puedo olvidar nunca de eso. Y una abuela también. Entonces, digo, nosotros no podemos renunciar a ese debate, y cuando recién hablábamos con Pancho y con Rodolfo, fuimos parte de aquellos primeros procesos del año 83 en adelante, y tenemos que seguir peleando por esto, que no vamos a renunciar a este concepto y a este principio. Y desde docentes, no docentes, desde la comunidad universitaria toda, y desde los que nos hemos graduado en la universidad, las graduadas y los graduados decimos hoy presente, estamos atentos y no vamos a dejar que esto pase así sin pena ni gloria. Vamos a seguir. Lo que acá dice Telémaco Talavera es muy claro. El no tener declaración en esa conferencia mundial es dejarle el campo orégano a que UNESCO imponga un criterio que no lo pueda discutir en ese ámbito. Por eso mismo no hay declaración. O sea, está todo muy bien previsto y pensado. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas. Le propongo a José Lozambelli si nos puede plantear, digamos, cómo sigue esto, a qué agenda nos estamos planteando, porque la tercera conferencia es en mayo, del 18 y el 20, pero antes de eso van a pasar muchas cosas. Así que, José, te pido si podés
ir haciendo este cierre. Un gusto, pero una cuestión operativa. Nos está acompañando, representando a CETERA y a UEPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, licenciado profesor Oscar Ruibal. Si pudiéramos unos minutos, porque ha sido muy vertiginoso todos estos días con muchas actividades de todo el mundo, así que está presente, es un halago y un fortalecimiento si pudiera acompañarnos con su palabra, y habla en representación de la Universidad Provincial de Córdoba y del área de nivel superior. Y quiero dar este dato que no es menor. Los profesionales en la Argentina somos, según el último trabajo de diagnósticos profesionales que hemos hecho, 3.219.000. Aproximadamente el 50% somos profesionales universitarios. Y aproximadamente, por lo tanto, 1.600.000 son profesionales terciarios. Parte de esas representaciones las tienen los sindicatos y los gremios provinciales que están nucleados en CETERA. Así que pido disculpas si nos robamos un minuto más, pero creemos que es muy importante escuchar al licenciado Oscar Ruibal. Bueno, breve, gracias, porque veo que hay intervenciones de Rodolfo, de Pancho. Simplemente decir, como ya señaló José, lo que nosotros como Unión de Educadores en el marco de CETERA estamos trabajando fuertemente en la línea planteada por los organizadores y organizadores de este evento. Manifestamos y nos sumamos a los reparos, los serios reparos y cuestionamientos a esta iniciativa de la IESAL de incorporar instituciones del ámbito bancario y financiero en el debate en torno a las perspectivas de la educación superior. No debemos ser ingenuos y sabemos que estas participaciones, estas presencias no son gratis. Vienen, digamos, con determinadas posiciones ideológicas y políticas. Es decir, nosotros particularmente desde nuestro campo, Unión de Educadores, etcétera, tenemos una representación y hablamos de institutos de educación superior porque somos parte fundamentalmente de institutos de formación docente, de formación técnica y profesional. De hecho, en su momento, en el año 2018, el compañero Tamarit nos alimentó para participar en la CRES en Córdoba, y allí en el documento pudimos establecer también una línea donde se nos mencionara los institutos de formación docente y formación técnica, y básicamente decir esto: respaldamos el concepto de educación superior como bien público y social, como un bien que debe ser garantizado por el Estado, y rechazamos todas formas de privatización y mercantilización, aún aquellas formas que sutilmente pretenden hacer ingresar en las instituciones de educación superior las lógicas del mercado. Así que un abrazo fraterno desde nuestro lugar y acompañar en todo lo que signifique defender una educación pública, igualitaria y de calidad, particularmente, digamos, que llegue en las mejores condiciones a los sectores populares. Gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Luis. Le vamos a pedir a Flor Granato de la Universidad Nacional de Río Cuarto que nos acompaña, que nos exprese por parte de su gremial docente su opinión. Ahí estamos, activando el audio. Un placer, agradecida a ustedes por esta convocatoria. Creo que las palabras de cada uno de los compañeros que precedieron a la palabra son elocuentes. Entiendo que hay una afronta fundamental a la universidad y a la educación, entendida como un derecho social y humano, y tenemos que estar ahí para defenderla. Entiendo que la pandemia puso en cuestión esto que Rodolfo muy bien indicaba, de suponer que cualquier oferta educativa se puede transformar en válida para cualquier territorio, ¿no? Esto de la transabilidad, de ser un bien transable y mercantilizable la educación es peligroso. Tenemos una trayectoria y una historia de educación pública y universitaria en particular,
diseminada en el territorio, y decían, Diego, vos comentabas sobre cuánto había hecho Rodolfo, por ejemplo, en Jujuy, para que la universidad avanzase en el territorio jujeño y no estuviese en un solo enclave, ¿no? Bueno, esto se pone también en cuestión. ¿Cuál es el modelo universitario que Argentina quiere sostener? Esta presencialidad indispensable de la que hablaba la compañera de la FUA, la presencia, la vida universitaria. Entonces me parece que en Argentina se presenta como esta consigna, ¿no? Contra la mercantilización, contra la bancarización y la entrada de bancos como el Santander y demás a usufructuar de los fondos públicos que terminan siendo nuestros salarios y el presupuesto universitario bancado por los fondos públicos. Cuando estos bancos entran, lo que hacen es obtener sus réditos y sus ganancias, pero también la pandemia puso en cuestión este tema de las nuevas tecnologías y de cuánto va a ser virtual y cuánto va a ser presencial. Y entiendo que hay también una discusión dentro del CIN, que no todos los rectores tienen el mismo posicionamiento. Agradecemos que Rodolfo y muchos rectores sí sostengan esto de la importancia de la presencialidad y la universidad pública en el territorio, y que vamos a estar ahí para defender eso. La Asociación Gremial Docente de Río Cuarto ha empezado a discutir esto en asambleas del sindicato, y también lo hemos llevado como posicionamiento a nuestra federación, que es la CONADU. Entendemos que las federaciones se tienen que expresar de manera conjunta, FEDUM, CONADU Histórica, CETERA, CONADU, etcétera, en función de la defensa de esta educación que consideramos fundamental para nuestra soberanía. Así que gracias. Muchas gracias, Flor. Y bueno, la idea de este proceso nos había puesto, digamos, en lo que planteaba Rodolfo, ¿no? La pandemia genera un impacto sobre toda la humanidad, pero no a todos nos pega igual, porque ya había situaciones de diferencias importantes antes, las profundiza, pero sobre eso buscan el negocio. O sea, ¿por qué? Porque esa es la lógica de ese mercado que no tiene ningún problema en pensar eso. Bueno, Mariano Jovel, de la Secretaría de Derechos Humanos de FUT, quiere plantearnos algo. Le damos un par de minutos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Agradezco en primera instancia unos minutos. Estamos justamente en este momento y queríamos saludar como Congreso, también acá de la Federación Universitaria de Río Cuarto, debatiendo posicionamiento que tiene que ver mucho con la temática de esta charla, digamos, la cuestión de la situación del presupuesto, de las nuevas necesidades que hay en la educación superior en el marco de la pandemia y cómo eso está vinculado a los compromisos que tenemos, por ejemplo, como Estado de Nación con la cuestión de la deuda, que por suerte hoy estamos debatiendo y está apareciendo un montón de organizaciones. Me parece que el episodio educativo es un ejemplo más de un territorio donde siempre los... ¿Se escucha mucho eco? No sé si me acerco más. ¿Está bien? No, esto, decir, un territorio sumamente disputado por el capital, digamos, y por las esferas más avanzadas, si quieren aprovechar, y ya están aprovechando, son los principales beneficiarios de que en este momento de pandemia la educación se haya virtualizado y todo lo que vienen compartiendo. Me parece que la posición, a partir de este proceso que están iniciando, por suerte ustedes con esta charla y con un montón de compañeros, tiene que rondar en la construcción de un escenario a nivel latinoamericano, desde abajo y de manera urgente, pensando en plantarse fuertemente por la educación pública en escenarios como tenemos en febrero próximo en Cuba, el Congreso Internacional por la Educación Superior. Me parece que ese es un punto central y en un país que ha dado
ha puesto su fuerza productiva, su desarrollo a profundizar la educación pública, hacer desarrollo, bueno, ya sabemos del desarrollo de la vacuna, de la salud y de lo que significa la educación pública en Cuba. Bueno, tomar ese escenario para empezar a trabajar desde ya y llegar desde las universidades, desde los sindicatos, que ahí recién hablaba Florencia y seguramente hay otros compañeros del sindicato, así que hay que hacer ese proceso y ese punto en febrero previo a lo que va a ser Barcelona, me parece que tiene que ser un mojón latinoamericano muy fuerte, pero si no llegamos desde abajo con la construcción en cada universidad, en cada sindicato, vamos a repetir por ahí ciertos errores de esperar, que por suerte hay muchos rectores, y lo ratifico, que se están posicionando, pero me parece que se necesita que desde abajo pensemos cómo nos plantamos en escenarios como eso. Así que bueno, agradecer estos minutos, perdón si me extendí, y si había problemas técnicos, espero que se haya escuchado, porque eso lo dejo escrito. Así que muchas gracias. Te hemos escuchado doblemente, Mariano, pero se escuchó. 2 veces. Ya dos, era con tu palabra y con el eco, pero se entendió perfecto lo que planteás, y creo que se comparte. Bueno, José, tenés la palabra. Bueno, agradecer a todos los participantes, en especial todos aquellos que expresaron con su voz de alerta, de información y de estímulo. Cuando pensamos este conversatorio fue a modo de alarma, muy vertiginoso, con cada uno de los que hablábamos previamente, tenían asambleas atrasadas por la pandemia, actividades de cierre de año, de cierre de un segundo año de pandemia. Bueno, pero lo importante es que todos ofrecieron de sí la mejor predisposición posible. Así que el agradecimiento especial a Rodolfo Pardo Tequi, como nos comentó Diego, que es su apodo amistoso, a Francisco Pancho Tamarit, agradecer al movimiento estudiantil, a Cecilia, a Mariano, a todos los que están acá presentes, a los trabajadores docentes de universidades nacionales, mal llamados, pero identificados como trabajadores no docentes. Invitamos a FATUN también, y estaban imposibilitados de participar. Invitamos a CONADU, de su Secretaría General a DFEO, y también estaban con complicaciones porque las invitaciones las hicimos por ahí muy sobre la hora, por lo vertiginoso que decía previamente. Agradecer muy especialmente la participación de compañeros de Brasil, de Ana Lucia, de Telémaco, de Rui, y reiterar el apoyo a que sigue siendo nuestro rector, a Rui. Y en el marco de todos estos agradecimientos, también agradecer a los sindicatos provinciales que están nucleados en CETERA y que en parte canalizan a los profesionales de instituciones terciarias, que son parte del maravilloso y rico proceso de educación superior que gozamos en la Argentina. Los más de 3.200.000 profesionales universitarios y terciarios que somos en la Argentina. Y una cuestión que me pareció muy importante, entre todas las que se dijeron, que decía Mariano recién, y que Rodolfo comentaba, que íbamos a llegar a la tercera conferencia debilitada, lo fundamental es poder establecer pasos de acción conjunta para, respetando todos los matices de todas las representaciones, de todas las heterogeneidades que somos, una amplia unidad movilizada de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Los vuelvo a reiterar, de toda la comunidad universitaria. El movimiento estudiantil con sus federaciones regionales y Federación Universitaria Argentina, los trabajadores docentes con la CONADU y la CONADU histórica, los trabajadores de las universidades, FATUN y todas sus representaciones provinciales, los trabajadores
representados en los sindicatos provinciales y nucleados en CETERA y otras organizaciones de los trabajadores, de los profesionales terciarios, toda su representación. Las representaciones que nuclea el CIN, digamos, todo lo que significa el Consejo Interuniversitario Nacional, y que también por sugerencia de Pancho debiéramos pensar también en las universidades privadas para poder juntar la mayor cantidad de fuerza posible y tener una voz mucho más fortalecida y articulada de cara a lo que se viene de Barcelona en mayo del 2022. Por ahí uno recuerda algunas antinomias que nos fragmentaron como historia en América Latina de civilización y barbarie. Con mucha lucidez, a esa antinomia de antipueblo se le opuso José Martí, estableciendo la contradicción principal: falsa erudición versus naturaleza. Hoy, la contradicción principal en la educación superior con lo que se nos ha venido es derecho o mercancía. Esta contradicción la debemos trabajar en el marco amplio de un campo de unidad. Y para no extenderme más, poder pensar que esto que se nos viene encima es de muchísimo peso. Así como a principios del siglo pasado, la reforma universitaria con fenómenos progresivos pudo expresarse en América Latina, hoy creemos que sobre todo después de los años 90 y la ruptura del mundo bipolar, la concentración política y económica de los grandes sectores financieros transnacionales, de los grandes grupos financieros transnacionales, hace que desde este lado tengamos una amplia unidad movilizada y articulada. Para eso es importante. Está bien, nos acercamos a fin de año y tenemos muchas cosas en el marco de esta pandemia, pero sobre todo la crisis financiera del 2008 y la crisis sanitaria que estamos atravesando y que no sabemos aún todo lo que puede venir por delante, hace que planteemos tareas urgentes de articulación, pensando en la segunda quincena de febrero, tener alguna actividad en forma conjunta post el 13º encuentro internacional de educación que se hace en Cuba, cuyo objetivo es el desarrollo sostenible y la inclusión, y pensar que en marzo y también en febrero ya van a estar en discusión las paritarias, los estudiantes, todo depende de la pandemia, van a estar más presentes en la universidad, en esta forma híbrida que va tomando, pero poder volver a juntarnos. Y decir que también nuestro sector, que representa o debiera representar más a los graduados dentro de todos los integrantes de la comunidad universitaria, que son los colegios y federaciones profesionales, debemos actuar todos en conjunto. Así que agradecer nuevamente a cada uno de los participantes por la predisposición previa, cuando nos comentamos, nos llamamos, y quedar con una agenda cercana en la segunda quincena de febrero, es la sugerencia, la propuesta, el convite. Inmensamente agradecido por esto que estimula y une. Muchas gracias, Joselo. Muchas gracias a todos y todas. Esto queda grabado, el FEPUC que generosamente puso a disposición su infraestructura, también desde ese lugar allí van a estar alojadas las ponencias, los comentarios, y va a llegarle a todo el que le interese por mail ese material. Y con los mails que quedó acopiados seguramente serán participados de actividades próximas, que como decía Joselo, en la segunda quincena de febrero ya tenemos que estar atentos. Probablemente la primera ya empecemos a circular comunicación. Muchísimas gracias y buena cosecha. Muchas gracias. Gracias, muy bueno todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar entonces.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.